¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero que hagamos la lección 29. Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar a todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. Qué hermoso que nos inviten a que tengamos una mentalidad abierta y a que aprendamos a ver distinto como hemos visto. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente, y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar el máximo de ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en ese perchero, Dios está en esa revista, Dios está en ese dedo, Dios está en esta lámpara, Dios está en este cuerpo, Dios está en esa puerta, Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repite como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa lámpara. Dios está en esos parlantes. Dios está en esa colcha. Dios está en esa sábana. Dios está en esa mochila. Dios está en este cuerpo. Dios está en estas manos. Dios está en ese pie. Dios está en ese vaso con agua. Dios está en esa computadora. Dios está en ese árbol. Dios está en esa maceta. Dios está en ese florero. Dios está en esa mesa. Dios está en esa silla. Dios está en ese closet. Dios está en ese muro. Dios está en esa mascota. Dios está en esa escultura. Dios está en esa bocina. Dios está en ese ventilador. Dios está en esas cortinas. Dios está en ese foco. Dios está en ese techo. Dios está en esa maceta. Dios está en esa planta. Dios está en esos focos. Dios está en esa cortina. Dios está en ese edificio. Dios está en esa persona. Dios está en ese tanque de gas. Dios está en esa escalera. Dios está en esa ventana. Dios está en ese auto. Dios está en esa oficina.
Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Muchas gracias por compartir el día de hoy conmigo esta lección. Sí se siente bien reconocer que Dios está en todos lados. Dios está en mi mente. Gracias, Padre. Te mando un beso, un abrazo y bendiciones y nos vemos en la próxima reflexión. Bueno, no, en la próxima lección. Chao.